una vez más la muestra de prudencia del presidente Fernández con los Twitter, 3 Twitter, siendo consecuente con lo que está pasando, obviamente dándole un espaldarazo al presidente de la República, él con su experiencia de hombre de Estado. Me imagino, no tengo que preguntarte qué te pareció esos Twitter del presidente Fernández. Yo me iría a la tarde de ayer, Sí. Mayor Anex y a los amigos redoyentes de Contraviento y Marea, que nuestra bancada de diputados de la Fuerza del Pueblo votó a unanimidad apoyando todas las medidas que el señor presidente de la República sometió al Congreso. Es decir, por ahí empezó Claro. la solidaridad de nuestro partido, de nuestro líder, con el señor presidente de la República y con esta causa. Y por supuesto, como señalas y como venía escuchando, José María leyó textualmente los 3 Twitter, mucha prudencia, pero con mucha fortaleza. O sea, esto hay que detenerlo, esto hay que evitarlo, respetar el pacto que existe. Y el gobierno entonces tiene a su vez la obligación de aclarar, de explicar qué se firmó, en qué contexto se firmó, cuál es el alcance de esos acuerdos, que no lo sabemos. Cuando buscamos el documento, tratamos de edificarnos con el documento no explica prácticamente nada, no hay detalles. Entonces sería bueno en esta parte posterior a la crisis que tenemos, que eso sea explicado. Sí, es importante que el presidente de la República responda a ese aspecto que el presidente Fernández le pidió, porque es importante tener una línea recta, como dice, con respecto al tema haitiano. Pero ¿qué le parece el último anuncio que ha hecho el presidente de la República de cerrar de manera definitiva la frontera dominicana por aire, mar y tierra a partir de las 6 de la mañana de mañana? Mira, yo pienso que, y conversábamos fuera del aire, los temas de la frontera son muy sensibles. O sea, y los temas de las relaciones bilaterales entre países que somos siameses, no hay forma de que nos separemos aunque querramos. Y sobre todo esa conexión comercial que existe entre los dos países, y a veces no solamente pasa trabajo el que tiene que comprar la comida, pero también el que la tiene que vender. Y si la medida, y reitero la posición nuestra como partido, es si se entiende que hay una salida que se puede presionar a la solución de este tema a través del cierre de la frontera, estamos de acuerdo con el cierre de la frontera. Ahora, yo pienso que en otras ocasiones ha habido situaciones un poco más delicadas de secuestros de dominicanos, de atentados contra bienes dominicanos, y no se ha cerrado la frontera. Se ha manejado y se ha resuelto. Entonces quizás es un poco extremo. Ahora, si esa es una decisión consensuada y que va a arrojar un resultado positivo para la crisis, estamos 100% de acuerdo. Pero aparentemente, César, no se llegó a un acuerdo en la reunión que se sostuvo hoy, porque si el presidente tomó medidas más drásticas, claro, es que no se llegó a nada. Así ahí es. Tú sabes que el tema más, yo te diría que complicado, es que con quién tú estás negociando. O sea, Ese es el problema, exacto. ¿Quién es la autoridad? O sea, ¿cuáles son las garantías de lo que acuerdes? Se podrá sostener, se podrá mantener en el tiempo. Ese es el problema que estamos. Hay un Estado que sí funciona, que es el Estado Dominicano, que sí tiene representantes serios, representantes de verdad comprometidos con normas, con leyes. Aquí hay un Estado de Derecho, no lo hay en Haití. Entonces ahí que está, yo te diría que el eje principal de este debate y de las posibles salidas diplomáticas. Que es muy posible que el presidente de la República haya tomado esa decisión por lo mismo que tú dices, porque estoy hablando con alguien que no me da seguridad, no veo nada. Es muy posible eso. Sí, y sobre todo, por ejemplo, hemos estado todos los dominicanos, estamos pendientes al tema. He estado viendo que las caras que aparecen, no estoy diciendo que sean los dueños, que sean los responsables, pero hay 3 caras que están visitando la construcción del canal, y son 3 ex senadores. Wow. Y de diferentes partidos políticos. Ahí hay uno de Martelly, uno de Moise y otro de Haití. O sea, entonces ahí tú estás viendo las fuerzas políticas, pero ya hoy un aspirante a la presidencia le está sacando capital político también a la construcción del canal. Se apareció
o una cantidad de militares o paramilitares en el lugar de la escena, sacando el capital político. O sea, fíjate por dónde va ya este conflicto del lado de Haití. Veo que la policía haitiana está ahí, veo que hay una policía especial medioambiental, veo que hay unos cuerpos élites de militares, no del ejército como tal, porque no existe el ejército, pero me sorprende que esos cuerpos militares especializados no aparecen cuando las bandas están operando. Que esos paramilitares están para dos cosas: para continuarlo o limitarlo, y no lo han dejado de continuar. Es una presencia como de espanto. Bueno, aquí estamos, pero digo yo, cuando secuestran gente allá, cuando secuestran mujeres, niñas, cuando mataron al propio presidente de la República de ese país, esos militares no estaban. Entonces, ante este conflicto aparecen, pero bueno, yo confío y confiamos nosotros plenamente en nuestro presidente de la República, en las autoridades que están lidiando con este tema, y esperamos que más temprano que tarde se resuelva, porque tanto para el pueblo de Haití, que depende mucho del comercio en la frontera, pero también los productores dominicanos también dependen de ese comercio, y que la gente entienda. A veces la gente, Mayovanex y José María, cerraron la frontera. Nosotros vemos que cerraron la frontera y creemos que es Dajabón, Jimaní, pero es solamente Pedernales. esa parte del mercado. Cerrar la frontera significa que no va a haber transporte aéreo ni marítimo. Exacto. Y la mayoría de la carga importante, el acero, el cemento, que llega a Haití, es vía marítima. Sí. O sea que es más allá de lo que nos imaginamos este cierre de la frontera. Así es. César, vamos a hablar de Fuerza del Pueblo, de todo lo que está pasando ahora mismo en el campo de la política. Ya estamos adentrándonos ya en la etapa final de la precampaña para entrar en la campaña electoral. Ha ocurrido algo que parecía imposible, ¿verdad? Y era que el PLD y Fuerza del Pueblo comenzaran a entenderse después de la ruptura que dio paso a la formación de Fuerza del Pueblo y a la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha presentado una primera etapa de negociación. ¿Cómo evalúa esa primera etapa y si existe la posibilidad de que realmente se pueda seguir ampliando? Como lo señala José María, definitivamente algo que no se pensaba que se podría lograr, se logró. Y entiendo que esto se ha logrado en el entendimiento de que la oposición está siendo más inteligente que en otros países del mundo. Hemos entendido como oposición que si no nos articulamos como bloque, será muy difícil desplazar a un gobierno con características que podríamos analizar después, pero en torno a lo puntual de la pregunta, se logró esa articulación en este momento, y no solamente de Rescate RD, que involucra de los 5 partidos mayoritarios del país a 3. Exacto. Escuchen esto, de los 5 mayoritarios hay 3 en Rescate RD, pero hay otros partidos como el partido Quiqueyano Demócrata Cristiano, que ya está aliado a la Fuerza del Pueblo, como lo es el Partido Demócrata Institucional, PDI, que también está aliado a la Fuerza del Pueblo, como es el BIS, que aunque no se ha firmado la alianza, también es un aliado permanente nuestro, y va creciendo este bloque. Pero perdón, son 4 mayoritarios, son 4. Y hay 3. El PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. El PRD, bueno, yo pensaba que el Partido Reformista finalmente no lo reconoció. No logró. Bueno, entonces de 4, 3. Sí. Todavía tiene mucho mayor peso específico, y gracias por la corrección, José María. Sí. Entonces le decía que esto es un gran paso. Hemos acordado en una primera etapa el 60% del territorio a nivel municipal y 3 senadurías. Lo que se busca, se perfila, que para esta segunda ronda de negociaciones se incluyan ya municipios donde la votación es muy numerosa, los municipios más grandes del país, y podré llegar a extenderlo hasta el 80% del territorio y aumentar de 3 senadurías a más senadurías. Pero, perdón, César, dentro de los acuerdos hay siempre desacuerdos. Claro. Desacuerdo que no necesariamente tienen que ser esto que es negativo, sino que el presidente Fernández o la Fuerza del Pueblo tiene, por ejemplo, su senador en Santiago, que no negocia con eso, tiene el suyo en La Romana, y es muy probable que le digan, mira, no vamos a negociar esta parte, nos vamos independiente aquí. Claro. Eso es un acuerdo, un desacuerdo dentro del acuerdo, pero también
de fuente oficial, no sé si tú puedes confirmarlo, hay una disyuntiva de que, incluso lo dijo invitado aquí nuestro en ahora la Super 7, Dantes, que no se iba a apoyar a aquellos que del PLD se fueron a la Fuerza del Pueblo. Lo que resultaron electos en la boleta del PLD, que no se fueron a Fuerza del Pueblo. Ahí, ¿cómo ustedes piensan arreglar eso? Yo, de verdad, primero he aprendido en la vida que hay que ser lo más institucional que usted pueda. Exacto. Y en mi partido hay una comisión de alianza que encabeza un amigo de ustedes y habitué de este espacio, que es el doctor Roberto Rosario. Sí, Roberto, sí. Él es el coordinador de esta comisión. Y nosotros, como dirección política del partido, le dimos a ellos voto de confianza y pleno derecho de sentarse en esa mesa y hacer los acuerdos que se entiendan. Obviamente, esto se consulta con la máxima autoridad del partido, como lo es el presidente del partido, el vicepresidente y el secretario general. Y nosotros sencillamente se nos informa cuando las cosas ocurren. Parte de la debilidad que ha ocurrido con las alianzas es que algunos compañeros de otros partidos y a veces hasta de la Fuerza del Pueblo expresan y dan informaciones que ni siquiera dominan, que ni siquiera manejan. Entonces, en el caso nuestro, y de manera particular, yo espero que nos den las informaciones y las hacemos oficiales. Si le puedo dar preámbulo, bueno, yo le puedo decir que ahora estamos en la segunda ronda de conversaciones y que esa segunda ronda persigue ampliar el espectro de ir de más del 60% del territorio a llegar hasta el 80%. Y de 3 senadurías llegar a 10, a 15, las que se puedan obtener. Claro. Pero dar detalles de cosas que ni siquiera a veces uno domina es primero especular. Y a veces si lo domina es prudente no. Y primero especular y segundo hacerle un mal servicio a la propia alianza. Entonces